Buenas tardes, compañeras, compañeros. Soy el profesor Rigel Q desde tu podcast magisterial y con el gusto de saludarlos como siempre y pues darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo y que admiro también porque es un gran profesional, maestro Margarito Acosta Orozco, actualmente jefe de sector. Y pues maestro, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast, a esta sesión que vamos a tener el día de hoy con usted y le agradezco que esté aquí presente. Sí, bueno, el agradecimiento es mío y un saludo a la audiencia que sigue esta transmisión. Gracias, profe. Y pues bueno, el tema del día de hoy va a ser el plan de estudios 2022. Lo vamos a analizar de la manera más profunda posible, desde los puntos de vista que tiene el maestro Margarito, con todo el conocimiento que tiene por compartirnos el día de hoy. Deben saber ustedes que él es autor del libro del Trompito de las Letras, ampliamente conocido por todos lados. Entonces, vamos a aprovechar ese conocimiento que tiene el maestro y que nos puede compartir. Y bueno, ¿qué le parece, profe, si empezamos con una descripción desde su punto de vista de la educación de la educación como la atraviesa nuestro país actualmente? ¿Cómo ve usted la educación en nuestro país actualmente? Bueno, la, la educación tiene sus momentos complicados. Venimos de una pandemia y hay un rezago histórico que se empatiza con 2 años de una modalidad que no funciona en un país con tantas carencias y precariedades. Además, estamos pasando un proceso de reforma que también le mete carga, ¿no? Le mete carga al ánimo, le mete carga también al compromiso como lo entienden los directores y como lo asumen los maestros. Entonces, es una situación, no digamos de crisis, porque los maestros siempre saben meter el lomo, digámoslo con esa expresión, y saben sacar adelante los compromisos más inmediatos de la instrucción y de la educación, pero la verdad es que no se observa una estabilidad, no hay una certidumbre respecto a cómo se están dando los acontecimientos, pero creo que somos optimistas y vamos a salir de esta como hemos salido de otras. Claro que sí, mi maestro. Profe Margarito, en el sentido de la cuestión que ha existido, lo que se ha dado en los últimos años, la reforma 2011 con Arrier, la 2017, 2018 con Peña Nieto y la actual, ¿usted identifica algunos grandes cambios, pequeños cambios, más de lo mismo en este caso? Bueno, no coincido con digamos, los quienes han asumido la parte la elaboración del modelo, en el sentido de que lo de atrás era de alguna forma un modelo pedagógico X y el de ahora es un modelo pedagógico Y, ¿no? Creo que la riqueza de la evolución está en cómo sabemos, sí, ciertamente romper con estructuras por cuestiones políticas o ideológicas, ¿cómo no? Pero también cómo podemos aprovechar esas, digamos, lo que se rompió, qué hacer con lo que se rompió, no podemos partir de cero porque ello nos llevaría a perder esa experiencia histórica que el magisterio y la educación tienen, ¿no? Es una reforma en el sentido de que sí tiene planteamientos complicados y novedosos, pero tampoco es algo que esté fuera del alcance de los maestros, de los directores, de los supervisores, entender y adaptarse con, si no con cierta naturalidad, porque creo que también hay un discurso que ha venido complicando y ha venido abrumando, pero creo que sí hay tanto elementos de novedad como elementos que ahí están funcionando a manera de plataforma y que están al final de cuentas sosteniendo cualquier modificación, tanto tentativa como una vez que ya estas estuviesen consumadas. Así es. En este caso, maestro Margarito, en el plan de estudios 2022 se habla de los ejes articulares
articuladores, de los campos formativos, de una supuesta conexión que va a lograr a través de los ejes articuladores hacia con los campos formativos y estos con los contenidos. Hay una situación que se ha generado actualmente en los consejos técnicos escolares, donde se hablaba de manera inicial que todo esto partiera de las situaciones, problemas en los planteles escolares, y considero que actualmente hay cierta confusión en algunos lugares donde, no, donde incluso se habla de que el programa analítico lo tienen que hacer ellos de manera personal, vaya, cada grupo, cada maestro, cuando esto es a nivel escolar. En este caso, profe Margarito, ¿usted cómo aplicaría o cómo va a aplicar en su sector educativo el empezar a construir el programa analítico? Bueno, hay que partir del hecho de que es una propuesta curricular en revisión. De hecho, los materiales que la aportan exponen la leyenda documento en construcción, ¿no? Esto es bueno y es malo. Es bueno porque estamos todavía en la parte del debate, en la parte de la discusión, y es malo porque no tenemos la certeza de que cuando hayamos construido alguna comprensión, esta sea la buena, ¿no? Entonces, ya nos ha pasado que empezamos a medio entender algo y nos cambian la pichada. Yo creo que el modelo da para mucho en el sentido de la autonomía. Si logramos entender que el programa analítico es una especie de equivalente con la ruta de mejora escolar o con el programa escolar de mejora continua, esta parte de que cada maestro tendría que desarrollar su propio programa analítico, a mí no me está, pero tampoco hay una, digamos, una postura, y no la esperaríamos, pues, no sé si de la secretaria, porque al final la secretaria es una figura política que administra, es una figura que organiza y aplica las determinaciones políticas del Ejecutivo. Creo que a ella no le corresponde al personal técnico, porque la Secretaría al final es una institución compleja, de mucho presupuesto y de mucho personal, y obviamente debe haber un departamento especializado en diseño curricular, y creo que ellos son los que tendrán que salir a decirnos, bueno, de qué se trata esto del programa analítico, porque ahora parece que cada quien debería hacer el suyo, que en cada fase, pero yo creo que una manera fácil de entender el programa analítico es si lo vemos como equiparable a la ruta de mejora escolar o al PENSE. Creo que por ahí iría por ahí va la pista, ¿no? Yo creo que por ahí va. Donde se habla de un diagnóstico socio. Sí, claro, se habla de una problemática socioeducativa que implica la participación activa de estudiantes, padres de familia, incluso miembros de la comunidad, maestros, autoridades escolares educativas. Entonces, eso es solamente un programa de tipo analítico donde, bueno, la idea es incorporar contenidos no previstos en el currículo nacional. Eso es lo que hacíamos nosotros en la ruta de mejora escolar. Decía que era un planteamiento dinámico, que no necesariamente se reflejaba en un documento, sino que la aspiración era movilizar la discusión en torno a las cosas de adentro de la escuela, ¿no? No me veo yo en una escuela de secundaria, por ejemplo, de 30 o 40 maestros, no me veo yo como cada maestro con su programa analítico. Si acaso cada academia, en el sentido pues de cómo los campos formativos ya sí son estructurantes de la actividad académica de diferentes disciplinas. En ese sentido me parece que todavía sería más probable. Así es. Sí, yo también coincido con usted y su concepción de la idea de la ruta de mejora es una continuación. Incluso no sé si coincide usted conmigo, maestro Margarito, incluso hasta como se plantea el propio plan de estudios, en el del 2011 se hablaba de proyectos, que posteriormente al segundo o tercer año ya se dejó de hablar, incluso se retiró la palabra proyecto del libro de español, que era donde se detonaba el proyecto,
y de repente pues se desapareció del plan de estudios esa palabra y de los propios libros de texto. Y actualmente se retoma la metodología del trabajo por proyectos y yo desde mi punto de vista veo que se están adecuando algunas cuestiones o tratándose de conectar con lo que se venía de la RIEP y sí creo que la reforma 2017 le hicieron a un lado completamente. No sé si usted coincida con esa parte. No creo yo en lo que es lo sustantivo, porque yo estaba revisando el 2017 y el 2022, como seguramente muchos lo estarán haciendo para desanudar algunas complicaciones que tenemos con la comprensión de este modelo. Y encontré que un aprendizaje esperado del 2017, la construcción gramatical, es decir, describe acontecimientos de tal suceso. La construcción gramatical del aprendizaje esperado en el 2007 es exactamente la misma construcción gramatical de los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA del modelo 2022. Y también las prácticas sociales del lenguaje, la construcción gramatical es la misma construcción de los contenidos. Entonces, no es tanto así como que lo mismo, pero en otro lenguaje, porque lo que sí hay que tomar en cuenta que se deja el enfoque competencial y aunque seguimos con el aprendizaje dialógico y el aprendizaje situado, ahora el énfasis está en la comunidad y aquí la particularidad del modelo 2022 vendría a ser los campos formativos y los campos formativos cómo derivan en nuevos libros de texto gratuito, que ahí me parece que va a estar la prueba de fuego de la reforma en los nuevos libros de texto gratuito, porque revisando los libros disponibles, que son los de primer grado de primaria, hablamos de 3 libros de escenarios, aula, escolar y comunitario, para un total de 63 proyectos, en un promedio de 9 páginas cada proyecto, y hasta qué punto, una vez que ya estuvieran concluidos todo, ahora sí que toda la familia de libros de texto, hasta qué punto una escuela unitaria, una escuela multigrado, va a poder afrontar una metodología de proyectos en función de cómo estamos nosotros en México. Estamos muy arraigados digamos, a subordinarnos al libro de texto. Tampoco digo que eso es bueno, pero hay esa inercia de trabajar en función de los libros de texto y creo que este año, 2023-2024, con primero de primaria, primero preescolar, primero secundaria, según el acuerdo secretarial, es ahí donde entra la reforma. Ahora, ¿por qué entra la reforma en primero de primaria y no también en segundo de primaria? Porque si hablamos de la fase, bueno, lo ideal es que hubiesen entrado, aunque tampoco sabemos, y esa es otra de las incertidumbres, si finalmente vaya a haber también libros de la nueva familia de texto gratuito para segundo grado. No se ha por ahí filtrado nada. Lo ideal es que hubiese, para que ya fuese la fase en la que estuviera abordando, generando experiencia y de alguna manera aportándole al debate en el seno de los consejos técnicos. Sí, es cierto. Profe, usted en lo particular o en lo personal, ¿cuáles son los principales objetivos, contenidos y enfoques que identifica este nuevo plan de estudios? Bueno, más allá de las finalidades últimas que tienen que ver con los rasgos del perfil de egreso, la formación de ciudadanía, este enfoque de derechos humanos que tiene que ver con la interculturalidad crítica, es decir, respetar la identidad cultural de nuestros alumnos, la parte de la inclusión, que son componentes muy importantes. A mí me parece que la apuesta como una finalidad es el cómo transitar un proceso de apropiación de una reforma y que ésta pueda impactar en la práctica docente y que a su vez este impacto positivo y favorable en la práctica docente se pueda reflejar en la mejora educativa. Porque los grandes indicadores es, bueno, el alumno aprende más, el maestro aprende mejor, los directivos y supervisores acompañan de una manera, digamos,
digamos, clara los procesos de los maestros. Y yo creo que la apuesta va ahí a mover a los maestros para que elaboren o participen en la elaboración colegiada de los programas analíticos, además de, bueno, la contextualización que es propia a los contenidos de los programas sintéticos, ¿no? Creo que por ahí va la apuesta a mover al magisterio. Hay un trasfondo muy ideológico que yo tampoco entiendo mucho porque yo me gusta más lo académico, esto de las pedagogías del sur, no sé, no me gusta mucho esa parte a mí porque creo que la centralidad debe estar en la didáctica. Tenemos rezagos importantes, hay que hacer diagnósticos exhaustivos a nivel de aula y escuelas para ver si nuestros alumnos saben sumar, saben multiplicar, saben aplicar estas operaciones a los problemas, saben leer, en qué medida su comprensión lectora es pertinente para el grado. Me parece que la discusión se ha ensanchado mucho, se ha sobrecargado a los maestros, creo que de eso estoy convencido. Hay una disputa también en el terreno político que se aterriza en las escuelas o con dos guías. Tenemos por un lado el PENSE, que es una de las atribuciones de la autonomía de gestión del Consejo Técnico, pero tenemos ahí por ahí también un proyecto Recrea también que introduce contenidos interesantes. Nunca vamos a decir que no son importantes, pero que ya con la suma del taller de formación de la reforma, pues tenemos una sobrecarga y los maestros sí la están resintiendo. Yo lo veo, yo lo observo, los supervisores la están resintiendo y llegamos a un punto de discrecionalidad donde, bueno, algunos le dan más importancia a un elemento que a otro y al final no logramos esa uniformidad en la formación que es indispensable en todo proyecto de reestructuración curricular para que las cosas pues, se den de una manera lo más general, en el mayor volumen posible, ¿no? Sí, aquí algún compañero que nos vea de otro estado deben saber que aquí en Jalisco llevan un proyecto denominado Recrea que va prácticamente, o podríamos decirlo así, a la par con el proyecto nacional de educación, pero sí tiene algunas cuestiones, hay diversas, ¿verdad? Y hay aquí en Jalisco hay supervisores que se basan a este proyecto Recrea y otros que se van al federal, o incluso hay quien trata de trabajar las dos partes. Profe, ¿qué retos y oportunidades representa este nuevo plan de estudios en nuestro país para la educación? Bueno, el reto es apropiarlo, ¿no? El reto es conciliar nuestras resistencias y nuestras lagunas y todos esos brincos que luego el gremio tiene. Pablo Latapí sentencia que el gremio magisterial es una espiral de desprofesionalización que una vez saliendo de su institución formadora ya se dejan. Creo que también Pablo Latapí lo decía en un contexto donde sí se apreciaba una cierta inmovilidad en el terreno de la formación continua. Ahora no, digo, la promoción horizontal y la promoción vertical mueven y también el incentivo económico mueve a los maestros. Ahorita es muy difícil que entre las generaciones de maestros jóvenes no haya quien esté cursando una maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto de interés es que la reforma, el reto es la formación, que tengamos los recursos para apropiarnos del modelo y que en las afectaciones por cuanto a cómo se puede distorsionar una idea al momento de implementarla sean menores, y el reto es de que podamos lograrlo de manera general, ¿no? Somos 3 niveles y 4 con inicial.
eh, no hay uniformidad respecto a las políticas de formación o a los tipos de liderazgos pedagógicos. Las entidades son diferentes, la diversidad es tremenda, educación comunitaria, educación indígena, educación primaria regular, subsistemas, todo ello deviene en un escenario complejo y entonces el reto es cómo poder hacernos cada vez uno para poder afrontar esta reforma y sacarla adelante, porque al final la misión y la tarea de un maestro, de un supervisor, de un director, de un ATP, de un jefe de sector es sacar esto adelante, ¿no? Profe, entrando al tema de los programas sintético y analítico, de manera inicial cuando se presentó este plan de estudios 2022, obviamente es algo nuevo o son conceptos nuevos que no se habían escuchado de manera general en el magisterio, pero sí trajeron consigo de cierta manera alguna confusión. Ya ahorita conforme ha avanzado el taller, pues ya se han aclarado algunas ideas de que el programa sintético, por ejemplo, es el que establece la Secretaría de manera uniforme y lo avienta a la República, y posteriormente ya en el analítico, ya sea en la escuela, específicamente en la escuela, pues se va adaptando. ¿Qué características y beneficios tiene un enfoque de este tipo? Bueno, el enfoque tiene que ver con la contextualización, ¿no? Los currículos últimos han sido flexibles, han sido abiertos un poco más, todavía en preescolar, más abiertos todavía que en primaria, pero han tenido esa característica de que no son cerrados, de que no son estrictos, rigurosos. Además, también los maestros pues son los mandones en el aula, ¿no? Al final ellos hacen o no hacen, ¿no? Pero sí, el criterio tiene esa característica de flexibilidad, el programa tiene esa característica y creo que el énfasis en el contexto le da esa fortaleza de que nosotros podemos determinar cuáles son los contenidos que nos interesa en función de los diagnósticos con nuestros alumnos y de las condiciones de nuestras escuelas, ¿no? Hay contenidos que dimensionan lo conceptual, hay los que dimensionan lo procedimental, hay los de lo actitudinal, dependiendo de la circunstancia y coyuntura del plantel y del grupo, pues son las decisiones que se toman. Esta libertad de poder establecer secuenciaciones propias me parece que es favorable. Y la parte del programa analítico está todavía en revisión, no es definitivo como tal vez algunos estamos suponiendo, pero si nos quedamos ahorita en el sintético, a mí me parece también bromoso el nombre, ¿no? Porque ahorita también con esto de las drogas sintéticas y bueno, revisando la palabra, pues tiene que ver con como una presentación concisa, es algo así como los aprendizajes clave o los aprendizajes sustantivos, ¿no? Programa sintético. Al final, pues es el programa, ¿no? El programa nacional. Creo que la palabra está un poquito estorbosa, como que complica un poquito más de qué se trata el programa sintético. Pues es el programa, la atribución que tiene la federación de establecer los contenidos de enseñanza de la educación básica. Así es. Profe, ¿cómo cree usted que este nuevo esquema impactará en la práctica educativa y en la formación de estudiantes? En, en la práctica educativa está sujeta a los liderazgos directivos y de supervisión y también a las prácticas autogestivas de nuestros maestros. Si a nuestros maestros les decimos que no pasa nada, que todo sigue igual, ellos continúan trabajando, ellos desarrollan sus dinámicas, sus estrategias, ellos se casan con sus estilos de enseñanza porque son los que les brindan seguridad y obviamente no quieren asumir riesgos, ¿no? Yo creo que en lo que corresponde a la renovación de las prácticas docentes, sí le puede aportar
tratar esto de las metodologías por proyectos, metodologías globalizadoras, esto de las, también que le llaman didácticas sociocríticas, todo esto. Sí, a mí se me hace algo pretencioso porque tenemos un entorno de rezago importante y ese rezago tiene que ver con la diversidad en el aula. Hablamos de grupos de primero de 45, grupos de secundaria de 45, donde no es fácil establecer diagnósticos para fijar decisiones de intervención a la medida de las necesidades de los alumnos. Es complicado. Yo creo que la apuesta es que, bueno, en la medida que los liderazgos directivos sigan trabajando con ese compromiso de responsabilidad respecto a que, bueno, ellos son los de a cargo, los maestros pueden sacar como dividendos beneficios a sus prácticas de enseñanza, particularmente en lo que corresponde a la diversificación. Entonces, profe, en este caso, ¿cuáles implicaciones principalmente usted identifica y qué desafíos se encuentran o podrían encontrarnos en el camino en la implementación del programa analítico? En este caso, o más específicamente, ¿cree usted que sea muy altamente probable que sepamos nosotros como magisterio sacar adelante estos nuevos conceptos y poder construir nuestro propio programa analítico sin caer en confusiones, en los yo creos? Porque es muy común acá en el magisterio de repente que actuamos en el yo creo y no en el deber ser. Y en este caso el programa analítico lo veo yo incluso en la zona escolar donde me encuentro. Cada escuela tiene su propia concepción del programa analítico y de repente siento que no terminamos de aterrizar, y de aquí la importancia incluso de tenerlo aquí presente, porque sé que usted conoce y sabe de mucho de este tipo de temas. Y en este caso, ¿usted cree que esté muy ambicioso esto del programa analítico o será cuestión de que se aterrice la idea una vez que concluya este ciclo escolar? No, yo creo que hemos tenido una etapa inicial accidentada. Creo que ha contribuido a ello el hecho de que vamos ya sobre el tercer nombramiento del secretario. Si bien yo decía, son los operadores políticos y administrativos de la institución, pero también tienen un alcance por cuanto a la manera como están ofreciendo el acompañamiento, ¿no? Se esfuerzan los secretarios. Imagínense, si nos cuesta trabajo nosotros que estamos en el aula o que estamos en las escuelas o que estamos en el día a día con lo pedagógico, imagínense de pronto a un maestro, por más que es maestro de educación superior o media superior, el hecho de que no está en básica, por un lado, el hecho de que no está ejerciendo, el hecho de que sabrá Dios cuándo fue la última vez que ejerció docencia. Imagínense el sufrimiento, ¿no? Yo creo que algo que ha contribuido a esta complicación sí tiene que ver con la ausencia de definiciones puntuales, claras, sin miedo a que nos estén dando las cosas ya, digamos, masticadas y nosotros podamos tirarnos a la hamaca por el hecho de que ya nos están diciendo lo que son las cosas. Creo que la idea de conflictuarnos y construir la comprensión por nosotros mismos ha debilitado la disposición incluso a querer entender al final de cuentas cómo funciona esto. Yo creo que siempre la mejor fórmula es hacer las cosas fáciles, irnos por la fácil. Digo, hay un programa sintético, es un programa nacional, no muerde, tiene contenidos, tiene progresiones, digamos, de alcance en función del grado. Si no hay algún contenido, tengo la libertad de incorporarlo en función de mi problemática socioeducativa, de mi escuela. Ahora, digamos, la manera de cómo elaborar o formular este planteamiento analítico es a la par,
siguiendo el mismo modelo del sintético. Es ponernos a hacer las cosas desde la parte de la reflexión que le toca al colegiado, desde la parte de la metacognición que le toca al maestro como sujeto intelectual que asume una función de transformación, ¿no? Yo creo que nos complicamos las cosas porque también los maestros somos animales retóricos y nos encanta la chora, sí. Nos encanta como no ponernos de acuerdo, como no dar con el clavo rápido, pero nos está desgastando y yo creo que ya es el momento de que las autoridades, digamos, los liderazgos académicos, por ejemplo, yo no quisiera decir nombres, pero a mí Marx Arriaga se me hace una personalidad muy complicada, muy ideologizada. Creo que ocupamos gente más académica, menos política, más pedagógica, que pues nos pinte el caminito, ¿no? Y por ahí nos vayamos. ¿Cuál sería el problema, así no? Es. Yo creo que no habría problema. Lo facilitaría bastante. Digo, a mí me cuesta mucho trabajo y si desde la jefatura de sector nos cuesta trabajo y no lo hacemos fácil, los supervisores de pronto, cuando nosotros vemos en los consejos técnicos de sector cómo algunos priorizan más un aspecto de la reforma que otros están de alguna manera más en un plano a la expectativa y otros pues vienen un poquito más a la saga. Ahora vámonos con nuestros directores, ¿no? Es cierto que el éxito de la reforma depende en muy, muy buena medida del compromiso con el que los directores y los supervisores asuman la tarea de acompañar los procesos de los maestros. Sí, llega a sacudir muchas costumbres o formas de trabajo, ¿no, profe? O sea, incluso usted lo comentaba hace un momento en el tema de que el maestro ya tiene que modificar su práctica de cierta manera, que está casado de repente con una forma de hacer las cosas, pero ya al momento de implementar las metodologías que se están proponiendo, pues ya te saca de ese estilo y a innovar, ¿no? Prácticamente. Imagino, esto sucede igual en las partes en la jerarquía o en la pirámide de jerarquía de las autoridades escolares, que también deben estar involucrándose de esa manera para poder tener estos resultados que se podrían esperar, ¿verdad? Porque si no, de otra manera va a ser muy complicado. Si seguimos con lo que conocemos, va a ser muy complicado conseguir todo este programa y este plan de estudios que se está presentando para los próximos años. Yo quisiera adelantar una conclusión, más allá de que pues, a unos pudiera faltar algo en esta charla. Es que es una urgencia que ya los documentos que ostentan la leyenda de materiales en construcción ya cese esa preliminaridad y ya se establezcan como definitivos. Porque en tanto no se establezcan como definitivos los programas, incluso los libros de texto, incluso saber en definitiva si va a haber libros para segundo de primaria o no. Vamos a seguir con la desconfianza de que, bueno, ahorita estamos logrando algo y al ratito nos la van a echar para atrás, ¿no? Yo creo que eso sí es una urgencia. Sí, porque se van construyendo las estructuras y con algo que se modifique acá abajo, se cae todo otra vez y a volver a construir. Y sí está complicado, yo coincido con usted, mi estimado maestro. Maestro, en autonomía curricular y autonomía profesional, dos conceptos que parecieran ser lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué es la autonomía curricular y qué es la autonomía profesional? ¿Cómo la identifica usted? Bueno, yo creo que la autonomía curricular es la atribución que el modelo, el planteamiento le da a la escuela, al consejo técnico, a los maestros de incorporar contenidos no previstos en el programa nacional o si están previstos de alguna manera a adecuarlos
con alguna modificación que permita su abordaje en determinadas condiciones, ¿no? La autonomía curricular es esa libertad que el diseño le otorga al maestro, y es una libertad reconocida. Es decir, eh, se empata con la autonomía profesional, porque en qué medida los contenidos que se vayan a incorporar son pertinentes y son congruentes con las delimitaciones de rigor que pudiese establecer el programa, ¿no? Es decir, un contenido que se incorpora pues tiene que ajustarse a que esté dentro de lo permisible, dentro de lo que pudiera considerarse adecuado para como contenido de enseñanza. Al igual que tú, que en la audiencia no termino por aterrizar los dos conceptos, me pareciese que confluyen en una misma idea, que es el aprovechar la oportunidad que ofrece el carácter flexible del programa y del currículo para poder nosotros apostarle a lo local, a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, el rezago que hay en lectura, y al no haber porque hay que decir, revisando los programas sintéticos de primer grado o de la fase 3, primero y segundo, no hay una didáctica de la enseñanza de la lectoescritura. Hay situaciones que tienen que ver con prácticas sociales del lenguaje, pero como tal no se nos dice cómo hay que enseñar y en qué momento hay que enseñar. Entonces, al no haber un contenido que refiera digamos, una estrategia de enseñanza que pueda subsanar el rezago en lectura, pues entonces nosotros tenemos la capacidad y la atribución de generar un contenido, y en torno a ese contenido construir un programa analítico, y de esa manera cumplimos esa parte de lo local, ¿no? Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en una cuestión de la interculturalidad, que tiene que ver con bueno, cómo podemos respetar la identidad cultural de los alumnos respecto a la sexualidad, o respecto a la identidad de género, o respecto a la discapacidad, o respecto a la condición migrante. Entonces, obviamente, no todo el país tiene problemas, por ejemplo, discapacidad por sordera o por ceguera, en donde la escuela tiene que crear un plan de acogida, no solamente acciones sueltas, sino toda una estructura a base de mecanismos de participación, en donde, bueno, cómo se va a dar la acogida de los migrantes, cómo se va a dar la acogida de los niños, desde establecer que todos tenemos que participar en una pedagogía de la lengua de señas para poder ofrecer el acompañamiento en comunidad. O sea, esos son las partes de los programas analíticos. Me queda claro que los programas analíticos engloban una estrategia de problemática que tiene que ver con la comunidad, y que se refleja en la escuela respecto a las características o perfiles de determinados alumnos. Me parece que por ahí va, más allá de que cada maestro en lo académico, en lo pedagógico, pueda estructurar un plan, porque ya lo vimos en otros momentos, el PTI, sí, era el plan de trabajo individual, sí, pues al final se diluía, ¿no? Como que, bueno, si me lo piden lo hago, y o lo pido prestado, o por ahí lo consigo, ¿no? Sí. Pero no necesariamente obedece a una necesidad del maestro de poder establecer algunas consideraciones que le redunden en satisfacción laboral, ¿no? En este caso, entonces, profe, la autonomía curricular se podría hacer presente en la elaboración del codiseño, por ejemplo,
y la autonomía profesional ya en el transcurso del ciclo escolar, las estrategias que el maestro decida implementar, la metodología que vaya a utilizar, el cómo la va a llevar a cabo. Podríamos decirlo en resumidas cuentas que ahí lo podríamos identificar la autonomía profesional. No me queda claro a mí lo de autonomía profesional, si soy sincero. No. Yo, por ejemplo, me defino, ¿no?, como un trabajador con autonomía profesional, en el sentido de que tengo la atribución de generar acciones de fortalecimiento a los perfiles de los supervisores, ¿no? Es decir, una iniciativa para un taller sobre protocolos o sobre seguridad en entornos escolares, porque no sé si eso sería autonomía curricular, no, porque no tiene impacto en los contenidos de enseñanza del programa. Esto me parece que pudiera ir por ahí, ¿no? Autonomía profesional, la capacidad de las figuras educativas de proponer acciones de transformación, ¿no?, o de fortalecimiento. Si acaso apostaría que pueda ir por ahí. Por ahí. ¿No? Okay. Profe, ¿cómo cree usted que estos conceptos de autonomía promueven la participación activa de los docentes y estudiantes en la construcción de su propio proceso educativo? Sí, esto sí es importante. Bueno, ya traemos el antecedente de esta palabra autogestivo, ¿no? Creo que hay otra palabra que juega un papel muy importante en las autonomías, que es la metacognición, ¿no? La capacidad de poder revisar nuestros propios procesos cognitivos o de poder revisar nuestras propias decisiones operativas respecto a la implementación del currículo y su impacto en la transformación de la práctica docente, ¿no? Lo que es autónomo tiene que ser metacognitivo y tiene que ser también en buena medida autogestivo. Entonces, estos lenguajes de autonomía y en alcance, pues, de los distintos programas de incentivo y promoción, sí contribuyen a un crecimiento profesional. Y no sé, en el sentido de nuestros alumnos, uno de los principios más altos de la pedagogía de la escuela es que los alumnos tengan la capacidad de fijar un proyecto de desarrollo personal en el corto, o en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Entonces, un alumno que ya delibera en función de sus gustos y de sus necesidades y de sus escenarios presentes y futuros, pues es un alumno que está entendiendo cuál es el papel del maestro y de la escuela respecto a problematizarlo y promover sus movimientos, ¿no? Entonces, la autonomía curricular me parece que es uno de los aportes a los que se les puede sacar mucho provecho. Tenemos un problema de rutinas, prácticas fijas, tenemos un problema de enfoques, es decir, enseñar es transmitir información, aprender es recibir información, cuando lo que ocupamos es problematizar la información, reflexionarla, evaluarla y transferirla a situaciones de vida concretas y cotidianas, ¿no? Creo que la pedagogía sale mucho a deber en los paradigmas recientes, porque ya no focaliza las prácticas de memorización. Antes, bueno, memorizábamos las capitales de todos los países de América o de todos los países del mundo, las tablas de multiplicar, memorizábamos poemas completos, y ahora ya no, se desestima la memorización, siendo que sin memoria, pues, no se puede rescatar nada, no se puede construir ninguna comprensión si no es sobre la base de la memorización. Para no una memorización, digamos, automatizada, mecanicista, ¿no?
sino una memorización en función de un aprendizaje contextualizado. Sí, sí, porque sería muy complicado que el proceso de aprendizaje se consolide si no se memoriza, si no, ¿cómo vas a llevar a la práctica lo que aprendiste? Si no lo memorizas, me imagino. Sí, sí, es un problema que tenemos, por ejemplo, estas técnicas de los acrónimos. Yo he peleado mucho porque nuestros maestros en los talleres de formación, en los cursos de actualización o nuestros supervisores en los espacios del consejo técnico desarrollen estas técnicas de los acrónimos, ¿no? Por ejemplo, AIPAIBI. AIPAIBI son los 7 ejes articuladores, ¿no? A, apropiación de las culturas. I, interculturalidad. P, pensamiento crítico. A, artes y experiencia estética. I, inclusión. B, vida saludable. Y igualdad de género. Entonces, esto de los acrónimos, que son de pronto estrategias de cómo tengo que automatizar las bases conceptuales para poder transitar hacia la construcción de las comprensiones, ¿no? Porque si no resolvemos lo inmediato, cuáles son los campos formativos, cuáles son los articuladores, cuáles son los contenidos, los PDA, o sea, si no resolvemos esta parte que tiene una demanda cognitiva importante respecto a la memorización, pues gastamos mucha energía al momento de querer construir las comprensiones. Esto que estamos haciendo aquí es lo que necesitamos hacer en las escuelas entre maestros, la discusión pedagógica, el diálogo pedagógico, el diálogo como herramienta para la reflexión. Bueno, reflexión, sí. Bien, pues, compañeros, ¿ya ven por qué lo invité? El maestro, he sido testigo de diferentes eventos que él mismo ha organizado, si me permite anunciarlo, profe. Él ha impartido cursos y ha sido prácticamente, vamos a decirlos así, por tener una palabra, padrino de muchas compañeras y compañeros que han logrado ascender. Y esa era la importancia de invitar al maestro con ese conocimiento. Los acrónimos, yo recuerdo que sí los utiliza mucho y sí se facilita mucho aprender de esa manera. Y ahí les pasó un tip, y gratis. Maestro, ¿qué beneficios y desafíos ven la autonomía curricular y profesional en la educación en México? En estos dos aspectos, autonomía curricular y profesional, ¿qué beneficios podría traer? Ya nos expuso parte de ellos. Y en específico, ya que hablamos de beneficios, los desafíos que ve que podríamos traer. Bueno, los desafíos es cómo sacar la escuela en estos tiempos difíciles de seguridad y de alta criminalidad. Cómo sacarla a la escuela, ¿no? Bueno, no sacarla en el sentido físico, digamos, los recorridos de más con los alumnos para que reconozcan la comunidad, la localidad, no. ¿Cómo sacarla en el sentido de problematizar situaciones de las familias, de los alumnos en sus familias o de los alumnos en sus colonias, ¿no? Me parece que eso es algo que no está en las condiciones. Yo creo que no fue el mejor tiempo para un enfoque de comunidad. Me parece que hay muchos riesgos respecto al papel que puede jugar el maestro como interlocutor de las problemáticas de la comunidad, ¿no? Yo creo que el papel del maestro ofrece mucho, tiene mucho potencial si fortalecemos la didáctica, si fortalecemos esa parte de la educación, porque bueno, si nos quedamos en la instrucción, no logramos despertar en el alumno el deseo de estudiar y de formarse. Creo que la educación tiene esos alcances cuando los maestros logran establecer una influencia en los alumnos para entender su papel en la vida y en el mundo, ¿no? Por más chiquitos que sean los alumnos, pueden entender su papel o que pueden desarrollar un papel en la vida del mundo con el acompañamiento
ellos con los sistemas de enseñanza de un maestro. Creo que hay que fortalecer la parte del maestro que tiene que ver con los valores humanistas, y para ello la literatura, y para ello la ciencia, y para ello las artes, y para ello las matemáticas juegan papeles importantes, ¿no? Los maestros no solamente son disciplina, también son currículo y también son didáctica. Si estos tres componentes de la personalidad del maestro no se interactúan, no se conjugan, pues estamos hablando de una práctica docente incompleta. Sí, sí. Profe, ¿de qué manera cree que la autonomía curricular profesional pueda contribuir en una formación más integral de los estudiantes? Sí. Sí, porque el primer compromiso de los maestros pues es con uno mismo, ¿no? Con uno mismo, pero ocupamos referentes, ¿no? Ocupamos referentes. Los referentes son nuestros maestros decanos, nuestros profesores de formación, nuestros compañeros de vecinos de escuela y de zona. Si los alumnos ven en sus maestros personas íntegras en el sentido de que están ocupadas y preocupadas. Yo sí creo en la autonomía profesional. De hecho, bueno, siempre he sido no un inspirador en el sentido de que inspiro, sino en el sentido de que me propongo inspirar. No sé si lo logro, pero siempre creo que más allá de que ya estemos en la última etapa por motivos de jubilación o prejubilación, o por motivos de salud, o por motivos de cambio de función, por lo que sea, creo que el papel del maestro es estudiar de manera permanente y de manera continua. Continua, así es. Profe Margarito, ¿qué mensaje le podría compartir o recomendación a los docentes en general y a los que vienen siguiendo los pasos de los que ya estamos en activo al respecto del Plan de Estudios 2022 en la educación en México? Bueno, ahora que estamos en el proceso de admisión a plaza docente de educación básica, la bibliografía de la guía de apoyo son 41 títulos y ninguno se refiere al modelo 2022, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, entre esos maestros que van a tomar el empleo en agosto, pues estarán los que muchos de ellos van a cubrir el primer grado, ¿no? Así es. El primer grado, o el primer grado de secundaria. Entonces, lo que yo puedo decirle a los maestros jóvenes es que pues no se sientan satisfechos o que ya lograron su meta respecto a la adquisición de su plaza o ya el ejercicio de la docencia en la escuela básica. Hay mucho por aprender, no solamente en función de lo que un estudio institucional te aporta en materia de documentaciones y posibilidades de mejora, sino respecto al componente intelectual, al componente afectivo. No podemos ser mejores maestros si no somos mejores personas, y no podemos ser mejores personas si no nos ocupamos de trabajar de manera permanente con nuestras áreas de oportunidad. Cierto. Y además otra cosa, la educación necesita referentes sí, que despierten la disposición de los maestros por ser mejores educadores, ¿no? Sí. Tenemos una crisis de referentes. Naturalmente que todos tenemos siempre a la mano y al alcance buenos maestros, buenas maestras, buenos compañeros, pero no son suficientes, ocupamos más y pues tienen que salir de ahí, de las generaciones que están reemplazando a los que se están yendo, porque entre los que se están yendo
muchos excelentes maestros. Sí, cierto. No, profe, pues le agradezco mucho. ¿Alguna reflexión final sobre el tema tratado en este episodio, mi profe Margarito? Bueno, pues que no nos desesperemos, ¿no? Que tengamos confianza en que todo este esfuerzo por subirnos al camionzote de la reforma, al final se va a reflejar en una satisfacción respecto a lo que la autoridad nos plantea, nuestros directivos nos proponen y nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que vamos a darle para adelante. Decía Gramsci que frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Así Entonces, es. hay que ser muy positivos, hay que ser muy entusiastas y hay que tener una gran apertura y hay que también tener una buena concha para aguantar las contrariedades y a veces también los absurdos, ¿no? Así es. Pero las reformas las hacemos los maestros. Sin los maestros no son viables las reformas. Entonces, pues si ya estamos ahí, pues qué más da hacerlo en un sentido pro hacia adelante. No, pues qué excelente aportes nos da, profe, el día de hoy. De verdad, escucharlo usted. Primero, me da gusto saludarlo después de tanto tiempo. Sí, ¿verdad? gracias. Y segundo, me da mucho gusto y le agradezco bastante porque sé que todos tenemos ocupaciones, hasta el mismo descanso, el haberse tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy aquí en este episodio del podcast, en este proyecto que estamos llevando para poder ayudar a las compañeras y compañeros a través de análisis como el que usted nos ayudó a aportar hoy, para que ellos vayan construyendo su criterio, ¿no? El criterio propio, que vayan construyendo su conocimiento en las diversas áreas que hay en el magisterio. Y de verdad le agradezco mucho, maestro Margarito. Nuevamente le reitero, me da mucho gusto volver a saludarlo. Y espero que más adelante nos vuelva a aceptar otra invitación a otra plática, ya que se avance este tema, porque todavía seguimos, como dice, en materiales de construcción. Sí. Y ya que logren consolidarlo y nos permitan ya comprender completamente esta temática, ojalá nos regale nuevamente otro espacio para poderlo invitar nuevamente. Muchas gracias, el agradecimiento es mío, la oportunidad de poder expresarme. Y bueno, el que no se expresa pues no comprende, ¿no? De qué se trata el mundo. El mundo lo entendemos en la medida que dialogamos y en la medida que nos confrontamos. Así y en la medida también que nos equivocamos y no le atinamos, ¿no? Así es. Pero a eso yo acepté esta invitación porque es un reto para mí el poder expresarme y el poder ser consistente con lo que veo y con lo que pienso, aunque pues también tengo las limitaciones de mi cargo. Así es. Yo tengo un respeto por la institucionalidad. A veces no es posible, es estar siempre muy con la camiseta bien puesta, pero en lo que cabe hay algo que se llama lealtad. Así es. Y a todos nos corresponde lealtad hacia la institución. Mal que bien es nuestra alma mater, nuestra casa grande, y pues ahí estamos, ¿no? Pues gracias maestro Rigel, y una felicitación porque gracias. Te noto muy desenvuelto y yo estoy un poquito apretado y yo te noto muy ligero en esta mesa y en este evento. Gracias, pues, felicidades. Muchas gracias por tu ¿cómo se llama? Programa. No, muchas gracias. Cuando gustes aquí volvemos, ya te prometo que me voy a poner a estudiar más. No, sí nos aportó bastante, profe. Y la que sigue, bueno, ya nos pondremos de acuerdo para irnos a echar unas frías, profe. Claro, sí. Muchas gracias, maestro Margarito. Sí, adiós. Gracias a la audiencia también que nos tuvo paciencia para alcanzar la meta de terminar en buenos términos esta entrevista. Maestro, se me pasaba, todavía para los compañeros que tienen interés en algún curso para promoción horizontal, ¿todavía se pueden acercar con usted? Sí, estamos por iniciar un curso de promoción horizontal, es en línea a través de la plataforma Zoom. Se va a impartir los días sábados a partir del, creo que es 20
20 de mayo, no sé exactamente, pero son 10 sesiones sabatinas de 9 de la mañana a 11:30. Y por ahí en su momento pues podemos darles los teléfonos de las personas que están Claro que sí. encargadas de la información y la inscripción. Claro que sí, les compartiré el teléfono en el video, los teléfonos que nos comparta el maestro Margarito. Igual si quiere, si lo tiene a la mano, profe, lo quiere comentar de No, manera verbal, yo no lo ahorita los- tengo porque ellos son un área, se encargan Es donde se ellos registran. de formar los grupos y yo soy la parte pues académica. Así es. Ah, perfecto. Les comparto yo el número telefónico en la descripción del video. Les comparto también en el Facebook para que quien esté interesado. Yo me atrevo a decirlo, es garantía, maestro. Es garantía, la verdad. Entonces, pues ya saben, a partir probablemente el 20 de mayo, ya se los confirmo a través de con el maestro Margarito, si me lo permite y si me da el permiso de hacerlo. Y se los comparto en las diversas redes sociales para que lo tengan y puedan ustedes inscribirse a este curso. ¿Verdad? Maestro Margarito, ahora sí, pues muchas gracias. No, Toca gracias despedirlos a a todos ustedes. y que pasen una excelente noche. Muchas gracias.